La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir a Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, nos acompaña vía telefónica. Mariana, muy buenos días en el estudio Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola Juan, ¿qué tal Marcela? Buenos días a todo el auditorio. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio este interesante estudio del que tú fuiste coordinadora métrica de transparencia de la obra pública, que revela que la calificación para ese sector en el ámbito federal es reprobatorio, 3.7 sobre 10. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Mariana? Bueno, Juan, primero decirte que esta métrica lo que hace es medir el esfuerzo del gobierno en promover la transparencia en materia de obra pública, ¿no? Y mide tres principales dimensiones que desde nuestro punto de vista son importantes para que haya una transparencia efectiva. La número uno es la disponibilidad de información, es decir, debe existir información que veamos, el público, pero que la podamos ver de manera automática, no necesariamente pedirla a través de una solicitud de información, sino que podemos nosotros en los distintos sitios de Internet ver de información. Lo segundo tiene que ver con las prácticas institucionales que están alrededor de los procesos de esta información. Por ejemplo, si en el caso del diagnóstico, que es un documento importante en materia de obra pública, si tenemos un diagnóstico de las políticas de obra pública, pero no solo lo queremos ver, sino nos importa también un poco cómo se prepara, ¿no? Es decir, cuál es el contexto institucional en el que este diagnóstico se prepara, es sujeto de, por ejemplo, procesos institucionales, de análisis de las problemáticas, las necesidades de obra pública, o lo hace nada más un cuerpo político, o lo hace un cuerpo técnico, en fin, tiene un proceso de revisión externa o no para tratar de que este sea lo más objetivo posible, el horizonte de tiempo que tiene este diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de México generalmente no hay un diagnóstico, sino un programa ya de obra pública que trae algunos elementos de diagnóstico, pero solo es a 5 o 6 años, ¿no? Cuando pues la buena práctica es que esto sea a mediano y largo plazo, hasta 20 o 30 años. Y la tercera dimensión sería la accesibilidad. Son estas condiciones que facilitan que las personas puedan acceder a la información, que se encuentre disponible en formatos que le hagan posible a las personas analizarla, procesarla, entenderla de una manera razonable, es decir, que no tengan que invertir una cantidad de tiempo extenuante, ¿no? Entonces, generamos una serie de indicadores y además analizamos el megaproceso de la obra pública, que implica por lo menos 3 fases. La precontratación, que esto inicia desde el diagnóstico hasta la selección del procedimiento de contratación, la contratación, que es todo el proceso de adjudicación del contrato, que puede ser mediante un concurso, una licitación pública, una restringida, que es solamente a partir de una invitación a unos cuantos, y la adjudicación directa, ¿no? Y luego tenemos la postcontratación, que esto empieza a partir de la firma del contrato y es toda la fase de administración y ejecución del contrato. Esto conlleva, por ejemplo, la información de las auditorías, la información también de la ejecución del contrato, los indicadores de avance. Y bueno, pues lo que encontramos es que lamentablemente, el foco de análisis era revisar si en el marco normativo existe obligación de, por ejemplo, de transparencia o una obligación de publicar la información de manera accesible, y también revisamos si en la práctica se cumple o no esta normatividad. Y bueno, el promedio, como tú lo viste, es reprobatorio. Hay varias razones para que esto suceda así, pero déjame te digo, por cada dimensión de la transparencia, qué es lo que encontramos. La mejor, digamos, la que salió mejor evaluada con una calificación ya de 5, es la disponibilidad de información, ¿no? Entonces lo que hemos notado es que tenemos, digamos, la transparencia está basada en publicar información. No necesariamente esta información se produce en un contexto de buenas prácticas y no necesariamente se publica de manera accesible. Entonces las dos dimensiones que salieron peor fueron las de buenas prácticas y las de accesibilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la accesibilidad, encontramos que mucho de lo que tenemos el día de hoy como condiciones de accesibilidad han sido más que nada improvisadas. No tenemos realmente un marco normativo
que esté regulando adecuadamente estas condiciones, ¿no? Es parte de los hallazgos. Claro. Y estamos hablando de que este estudio, esta investigación, encontró irregularidades prácticamente en las tres fases: precontratación, contratación y poscontratación de obra pública. ¿A qué atribuye México Evalúa el hecho de que el sector de la construcción de obra pública sea el más corrupto, no nada más en nuestro país, sino en el mundo? Bueno, lo que encontramos es que en general la contratación tiende mucho a la corrupción, pero la de obra pública es más corrupta por dos situaciones. La primera es que la rendición de cuentas se complica muchísimo en un sector que es tan altamente técnico. Es muy difícil que a simple vista las personas podamos calcular los costos de los productos y servicios que se producen en la obra pública, ¿no? No es fácil calcular el costo de una construcción, de un edificio, de una carretera a simple vista, ¿no? En cambio, por ejemplo, en las adquisiciones, pues bueno, calcular el precio de alguna computadora, de algunos productos, estamos mucho más familiarizados, entonces será mucho más fácil la rendición de cuentas. Es decir, es más difícil esconder sobrecostos y digamos, este tipo de abusos que se dan mucho en la obra pública, ¿no? El otro tema también tiene que ver con la cantidad de dinero y los montos que están asociados a estos proyectos, ¿no? Son cantidades millonarias y el robo hormiga es muy frecuente y también es difícil de controlar, te digo, en un contexto tan técnico y de tanto dinero. Entonces, esto hace proclive la corrupción en la obra pública. Entonces, lo que se tiene que generar son condiciones que faciliten mucho la fiscalización, el monitoreo, el seguimiento, así como la rendición de cuentas, ¿no? En ese caso, pues México está muy rezagado con respecto a las mejores prácticas del mundo. Actualmente, en los países que han podido controlar más corrupción y tienen una obra pública más eficiente, tiene que ver con que están a la vanguardia en cuanto al uso de la tecnología. Por ejemplo, el día de hoy ya tenemos, en el caso de Reino Unido, Australia, Canadá, que son los países top 10, como les dicen, el top 10 de la mejor infraestructura del mundo, utilizan sistemas de planeación digital de proyectos en tercera dimensión. Entonces, esto hace que varios usuarios y las distintas instancias de control puedan llevar todo el tiempo tener información de cómo va el proceso planeado, ¿no? Entonces, no sé si escuchaste que esta semana se publicaron las auditorías que había hecho la Secretaría de la Función Pública al proyecto del Paso Express, que lamentablemente llevó a la muerte de 2 personas el pasado julio. Y lo que se dio es que este proyecto se contrató sin tener un proyecto ejecutivo, es decir, sin tener el conjunto de documentos necesarios para iniciar su contratación. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, cuando tú tienes toda tu planeación y todos tus documentos digitales que están en una plataforma, que están, digamos, a la vista de todas las instancias al mismo tiempo, es muy difícil que sucedan esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en México seguimos haciendo las cosas en papel. Todavía el proceso de la compra, por ejemplo, tampoco es completamente digital, sino seguimos haciendo licitaciones en papel. Y yo te lo pongo de otra manera. Desde el punto de vista de las declaraciones de impuestos, o sea, el gobierno no permite que los contribuyentes declaremos en papel, porque sabe lo difícil que es darle seguimiento y fiscalizar, ¿no? Es impensable en ese sector pensar en el papel, ¿no? Ya las facturas son electrónicas, todo se hace electrónico. Bueno, así tendrían que ser las contrataciones públicas y lo que es la planeación y seguimiento de los proyectos de infraestructura. Estamos charlando con Mariana Campos, investigadora de México Evalúa. Y bueno, en este aspecto que mencionas de el hecho de que las características especializadas de los materiales de construcción dificulten que se cotejen los costos y plazos de entrega, aquí podría aplicarse el dicho de que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y te digo esto porque el Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna propuso aquí en la región la integración de un consejo o un comité por precisamente miembros del Colegio de Ingenieros que sea independiente a obra pública para que le dé seguimiento a todas las fases de la obra y precisamente no se den este tipo de irregularidades. ¿Qué opinas de esta propuesta, Mariana? Mira, yo creo que los consejos independientes pueden ser muy útiles. Lo importante también del consejo es que no
no sea, ahí aplicaría lo distinto, o sea, que no todos sean exactamente el mismo palo. El Reino Unido, que te digo, es un país que es punta de lanza en política pública de infraestructura. En alguna ocasión ellos se vieron muy inundados de corrupción por temas de infraestructura, entonces se dieron a la tarea hace poco más de 10 años a implementar una serie de cambios. Y algo que recomiendan ellos es que este tipo de consejos estén conformados por representantes de 4 principales sectores. En primer lugar, tiene que estar sí un sector de expertos técnicos en materia de infraestructura, puede ser empresas o profesionales. También recomienda que esté el propio gobierno, que estén organizaciones de sociedad civil especializadas en transparencia y en seguimiento de proyectos, y que también puedan estar académicos, ¿no? Entonces, lo que pide es que de todos modos esos consejos tengan un conjunto de intereses que entre todos se balanceen, ¿me explico? Y creo que es una buena idea tenerlos. Te digo, yo creo que hay varios, no hay un solo aspecto, ¿no? Hay varios factores que tienen que darse al mismo tiempo para que podamos hacer que este sector salga adelante, sea mucho más eficiente, y por cada peso que invertamos en él nos dé un mayor valor agregado y haya menos corrupción. Y entre esos creo que sí están las figuras de supervisión externa, es muy importante, y que no se mantenga el proceso de ejecución de obra como en secreto. Cuando uno ve lo que sucedió con el Paso Express, bueno, pues recordamos muy bien el METROP. El METROP lo que nos dice es que de los 16 subprocesos que identificamos de obra pública, el más opaco, secretivo y que tiene menos información al público es el que tiene que ver con las auditorías internas que hace, por ejemplo, las contralorías a nivel estatal o la Secretaría de la Función Pública a nivel federal. No publican sus hallazgos de auditoría. Entonces el público, el Congreso, no se entera de esos hallazgos, y esa es una muy mala práctica. ¿Por qué nos venimos enterando apenas la semana pasada del desastre que ya llevaba haciendo ese proyecto desde hace años, ¿no? Esa es la pregunta, pues no tendría por qué haber sido. Este tipo de hallazgos tienen que compartirse al público con más anticipación. Entonces todas las figuras de transparencia, consejos independientes que ayuden a enterar y a publicitar lo que está sucediendo durante la ejecución del proyecto es definitivamente uno de los asuntos que tienen que cambiar. Ahora, esta investigación métrica de transparencia de la obra pública presenta un diagnóstico muy preciso de la enfermedad, es decir, de la corrupción que incide en este sector de la construcción de obra pública. Y sí, desde su óptica, ¿cuál sería el remedio de esta enfermedad? Bueno, lo que nosotros primero hicimos para, aparte, construir la métrica es identificar el conjunto de riesgos, Juan, que hay a lo largo de las 3 fases de la obra pública. Y lo que nos damos cuenta es que la obra pública no solo tiene un tipo de riesgo, tiene varios tipos de riesgos que suceden durante todo el megaproceso. Y en cada una de sus subfases hay que aprender a controlar, y no lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en el caso del diagnóstico, de la precontratación, es muy importante que se construyan los proyectos que son pertinentes al desarrollo, Juan. No son y lo que estamos viendo es que eso no sucede, no tenemos los procesos institucionales para realmente asegurar que construyamos obras pertinentes. Es decir, el primer problema es que la agenda de infraestructura puede estar sirviendo a intereses particulares, de grupos políticos, en lugar del interés público. Entonces, en ese sentido, hay una posibilidad de que estamos construyendo proyectos que no necesariamente van a maximizar el desarrollo y la atención de los problemas de México, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que generar son procesos de diagnóstico y de preparación de proyectos muy técnicos, en donde haya análisis que no esté necesariamente correlacionado con la duración de un sexenio, sino que sean análisis de mediano y de largo plazo sobre las necesidades de México, y que sea entonces cada administración y cada sexenio que atienda y que se sume a lo que es ese proyecto de infraestructura institucional. ¿Me explico? Y aquí lo tenemos al revés. O sea, cada presidente decide cuál es el problema de México, cómo lo va a atender, y luego llega otro y decide otro problema y otra agenda. No, se tiene que generar una agenda institucional que no esté definida por necesariamente los presidentes, sino por un análisis institucional. El otro problema, por ejemplo, en la
Bueno, eso te lleva a tener una deficiencia también en los proyectos, digamos, en su preparación, ¿no? Ese es otro de los riesgos, los proyectos van mal preparados, entonces como se insiste en una agenda de proyectos que no necesariamente es la agenda pertinente, pues tenemos todo este tipo a veces de consultorías amigables que te están como validando proyectos que no necesariamente atienden los problemas realmente, entonces de ahí empieza el asunto a oler mal. En la contratación, pues el riesgo es básicamente la injerencia, la dirección de los procesos de contratación, ¿no? Que ya hay un arreglo entre empresas y funcionarios sobre cómo se van a repartir las obras, en lugar de que se generen procesos de competencia real para ganar los contratos, ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos que pues no estamos realmente teniendo nosotros al alcance que puedan ayudar a contener este riesgo natural que te digo que hay en todos los países, pero que hay que aprender a contener. En la postcontratación lo que vemos y el riesgo principal es que no se lleven a cabo los términos del contrato. Es decir, que se pague una obra, pero que se construya otra. Que se pague una calidad y se construya una menor calidad. O que se pague un alcance de obra y se construya otro. Entonces, que haya una merma a los términos del contrato en detrimento del interés público. Y esto, por eso es tan importante que exista mayor transparencia en la ejecución de los contratos. Y yo creo que ese es ahorita, en términos de transparencia, es el principal talón de Aquiles, el que no tengamos información de qué sucede una vez de que se firma ese contrato. O sea, tenemos un poco más de información, por ejemplo, en la contratación, es decir, en el proceso de la adjudicación del contrato. Aunque también encontramos deficiencias importantes ahí. Te menciono uno. Nosotros hicimos una muestra de proyectos. Estos proyectos eran 100 proyectos que verificamos en Complanet si cumplían con la información que deben tener. Y lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, el documento del fallo, que es un documento bien importante sobre la adjudicación de contrato, porque te explica toda la fase de adjudicación del contrato, te dice cuánta gente fue a las visitas físicas, cuántas personas presentaron una propuesta, ¿no? ¿Qué pasó con sus propuestas? ¿Por qué ganó uno? ¿Por qué se descalificó a otro? Pues trae todo un recuento de las fechas y de todo el proceso de adjudicación del contrato, y lo que vimos es que solo encontramos 40 fallos de los 100 publicados, cuando es un documento que está mandatado en la ley que tiene que ser público. Entonces lo que nos dimos cuenta también, Juan, es que no necesariamente escribir obligaciones de transparencia te lleva a contar con ellas, ¿no? Se tiene que pensar más allá, en los mecanismos de cumplimiento. Ahí, por ejemplo, citamos el caso de Eslovaquia, que tenía problemas parecidos a los de México hace algunos años, y ahora lo que hicieron para que no se violaran las obligaciones de transparencia es que el contrato no es vigente hasta que toda la información del proceso de adjudicación está pública. ¿Y se podría cuantificar, Mariana, un aproximado de el daño patrimonial, el daño al erario que hacen este tipo de irregularidades en cuanto al porcentaje del costo original de la obra y lo que viene costando después de todas estas corruptelas? Mira, no hay algo como general. Tanto la OCDE como el Banco Mundial tienen algunos parámetros generales. Ellas dan parámetros como de porcentajes del PIB o un porcentaje del gasto público, ¿no? Pero realmente pues son porcentajes demasiado generales, ¿no? Lo que también tenemos en México es un breve estudio que hizo alguna vez la Auditoría Superior de la Federación, en donde pues hace una muestra, toma unos proyectos que analizó durante 10 años, entre el año 2000 y 2010, me parece, y de ahí saca unos promedios y dice que en México los contratos en general suben en promedio 37%, y ya habla de que pues incluso se llegan a duplicar sus calendarios. Sin embargo, pues bueno, fue una muestra de proyectos sobre todo en problemados, entonces no tampoco podría ser una métrica que represente a todos los proyectos, pero sí nos dice algo. Y nos dice algo que casándolo con otro parámetro que tiene un investigador del Banco Mundial, de que cuando un proyecto ya sube más de 25% hacia arriba, es un proyecto verdaderamente en problema. Es un proyecto que iba muy mal preparado, es un proyecto en donde seguramente puede haber corrupción y en donde ya es, digamos, el desastre, ¿no? Es como ya la alarma roja. Entonces, sí, exacto. Entonces, pues, hay que preocuparse, ¿no?
Pero realmente no tenemos, Juan. O sea, te digo, ha sido tan poco transparente este tema en términos de lo que sucede cuando se ejecuta ya el contrato, que pues la única información que tenemos son de las muestras de la auditoría, ¿no? De los a veces la auditoría, por ejemplo, de una obra audita la mitad de un contrato o un contrato de 5 o de 10. Entonces no puedes, digamos, no necesariamente es representativo todo el contrato. Entonces es difícil tener datos representativos, pero sí sabemos que hay problemas. ¿Cómo vemos la corrupción en las obras? ¿Cómo una persona puede darse cuenta, no? Y lo que vemos es que la corrupción afecta en 3 sentidos. Primero que nada vamos a tener elefantes blancos. Vamos a tener obra que no se acaba, obra que se acaba y no sirvió para nada. Este típicos centros de convenciones, creo que en Los Cabos hay uno, en donde se construyó, se hizo para un evento, pero ya nunca más se volvió a usar. Ese tipo de construcciones son una muestra de que está mal el proceso de generación de infraestructura y de que hay corrupción ahí, ¿no? Por otro lado, tenemos también la obra cara, ¿no? Proyectos que se van al 100, 200%, como pues el caso del Paso Express, que costó el doble. Y luego tenemos también proyectos de mala calidad, ¿no? Proyectos que hay que cerrar, porque de plano no pueden operar. Es el caso también del Paso Express, tuvo que cerrar para poder atender sus deficiencias. El caso de la línea 12 del metro, acá también, está en el DF. Entonces, mala calidad, costos elevados y proyectos poco rentables para el interés público. Esas son las 3 maneras en las que nosotros podemos percatarnos de la corrupción de obra pública. Mariana, buenos días. Te saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. Quisiera hacerte algunas preguntas. Primero, ¿la metodología del estudio incluye la obra carretera? La metodología del estudio, y esto es parte de un antecedente que hay que comentar, México también tiene uno de los marcos normativos más complejos que uno puede ver en obra pública. ¿Por qué? Porque se han generado muchos regímenes de contratación de obra. Tenemos, en cada sector, tenemos un régimen de concesiones, o sea, la ley aeroportuaria tiene sus propias concesiones, la ley carretera sus propias concesiones, y así indefinidamente, ¿no? Entonces, tenemos también las asociaciones público-privadas que están en otro marco normativo. Luego, cada estado, cada gobierno, es decir, el federal y cada estado tiene sus propias concesiones y sus propios reglamentos al respecto. Y además todos tienen la famosa ley de contratación de obra pública, que es básicamente cuando el gobierno de antemano tiene los recursos y contrata para que un tercero se haga la obra, ¿no? Ajá. Bueno, es la parte del marco normativo que nosotros analizamos, es la Ley de Obra Pública Federal,